Universidad Cooks, doctorado en educación. Enfoque de formación docente, Vasconcelos y Jimeno Sacristán. Un comparativo con respecto a la innovación y la modernidad de la educación. Doctorante Elizabeth Aide Molina Mendoza. Hola, ¿qué tal? Yo soy una estudiante de secundaria y el día de hoy les voy a expresar mi comentario sobre los profesores del siglo XXI. Actualmente, debido a la contingencia, vivimos una etapa muy difícil tanto para nosotros como para los docentes y las tareas a realizar son un tanto extenuantes. La forma en que lo califican los profesores me parece que no es la idónea tomando en cuenta la situación, ya que no estamos en una situación normal. Esta situación es muy difícil para nosotros, no sabemos cómo asimilarlo porque estamos encerrados, no sabemos cuándo vamos a salir y el hecho de que nos saturen con tantas tareas que tienen una fecha de entrega muy estricta, que no estemos aprendiendo realmente nada, que este sistema no esté funcionando, llega a ser un tanto estresante para nosotros. Y para comprobar mi punto, aquí les dejo las opiniones de otros chicos de mi edad. Soy David Molina, tengo 14 años y voy en tercero de secundaria. A mí me gustaría que mis maestros fueran más comprensibles con la tarea, ya que tenemos tarea de otras materias que realizar. También que tuvieran otros métodos de enseñar, no solo el proyector o el libro. Hola, soy Andy, tengo 11 años y voy en sexto de primaria. Mi maestro ideal sería uno que no dejara tanta tarea, que no nos haga escribir mucho, que sea divertido y si se puede que nos deje comer en clase. Hola, me llamo Paola, tengo 13 años, voy en segundo de secundaria y me gustaría que los maestros nos dejaran escuchar música mientras trabajamos, que nos dejen utilizar nuestros celulares en los recesos, que nos den más recursos para poder repasar los temas de diferentes formas. Nos den algunas actividades para distraernos un poco y que no hagan los exámenes tan largos. Soy Iker, tengo 12 años, voy en primero de secundaria y me gustaría que mis profesores fueran un poco más comprensibles con la tarea, que en las clases online no dejen tanto trabajo, sino que entiendan que estamos en casa y que el trabajo a veces demasiado puede ser un poco tedioso. Después de observar el punto de vista de los chicos con respecto a cómo es vista la función docente, es interesante ver que la innovación y la modernidad, que deberían de ser elementos considerables para una mejor práctica del docente actual, no son vistas por los usuarios específicos de este servicio como son los estudiantes. Sería interesante destacar dos enfoques interesantes para hacer un análisis teórico-metodológico con respecto a dicha función y hasta dónde, cuando se habla sobre la función docente y su papel social en la educación, cómo esta parte de las tecnologías de la innovación, de la información y la comunicación para la gestión del aprendizaje repercuten en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para tal tarea haremos el análisis de dos enfoques con respecto a la formación docente, uno hecho por Vasconcelos y otro por Jimeno Sacristán, pues ambos tienen posturas del momento, el histórico, el cual representa una sociedad por una parte deshecha después de la Revolución Mexicana y que necesitaba la creación de un nuevo ser, de un nuevo ciudadano, de una nueva mentalidad, desde una postura integral. Pero por otro lado, tenemos una teoría o un enfoque
visto por Jimeno Sacristán, donde se destaca la línea del currículo. Bajo estas dos posturas, veamos qué es lo que se trabajaba en la época de Vasconcelos. La propuesta teórica metodológica de Vasconcelos dentro de su proyecto educativo planeaba las bases para la implementación de la educación integral, atribuyendo aspectos del humanismo de esa época, aspectos además manuales, de desarrollo físico y artístico, pero sobre todo del arte. Y cabe mencionar que él le dio mucho auge al arte con respecto al muralismo y otro tipo de representaciones. La educación para Vasconcelos, así como la formación docente, estaba vista, o él planteaba el proceso histórico de formación del mexicano, del tipo de sociedad que se requiere y del impacto social del docente, para conformar la construcción de un ciudadano capaz de enfrentar su presente desde una conciencia social de su propio ser social. Para eso creó las misiones culturales como una forma de alfabetizar al país y dándole impulso a la educación, o más bien a las normales rurales, ¿no? Con el sentido estricto de derrocar el analfabetismo. En su estudio de Vasconcelos sobre la raza cósmica, señala la importancia de consolidar una filosofía propia hispanoamericana que se transmitiera a la juventud a través de la educación, la cual decía que no debe ser la imitación cultural de otras realidades, sino la confirmación de la propia cultura con una filosofía propia que penetre a las nuevas generaciones a través de la educación. En la época de Vasconcelos, siendo él ministro de Educación, expuso que desde la secretaría que estaba bajo su administración, propuso un plan en una obra que hizo llamada El Desastre. Y él decía que su plan, como ministro de Educación, con atribuciones a todo el país, era dividir el funcionamiento de la educación en 3 grandes departamentos. Uno que tenía que ver con la cultura, que por ahí viene lo que sería el Departamento de Bellas Artes. Otro que tenía que ver con el de las bibliotecas. Y por último, otro que dependía la enseñanza científica y técnica. Entonces, esta parte nos abría un área de oportunidad que no se limitaba solamente a la transmisión de conocimientos. Vasconcelos venía o vivía en el momento idóneo en el cual la educación nueva o la escuela activa eran unos nuevos métodos pedagógicos que permitían establecer una idea de formación diferente de un hombre nuevo. Y él retomó todas estas ideas para su propuesta, creando lo que anteriormente ya se mencionó, ¿no? Los maestros misioneros y las misiones culturales, las normales regionales, a las cuales después en las escuelas se le atribuyó la Casa del Pueblo, ¿no? Y una cuestión súper interesante de Vasconcelos es que consideró que una de las primeras necesidades de México, como visto como un país agrícola, era continuar con esa enseñanza agrícola en la escuela rural. Y entonces ahí él determinó que la práctica debería de ser traducida a una acción eficaz y provechosa para la vida de los futuros agricultores, es decir, educar con base en su contexto y en su situación económica inmediata que permitiera establecer una cultura de formación para el trabajo. Entonces, esta postura es muy interesante porque pertenecía a esta visión que se tenía del mundo, pero sobre todo, esta parte de las escuelas normales eran ambulantes y encargadas de mejorar profesionalmente a los maestros en servicio. Y la escuela se convirtió entonces en casa del pueblo, donde se daba origen a la necesidad no solamente social, sino productiva del país, pero desde un enfoque recuperando esta educación artística, esta educación integral, desde un enfoque humanista, mediante la creación de una nueva filosofía, que actualmente esa es la propuesta que tiene la nueva escuela mexicana, ¿no? Otra parte interesante, recuperando ahora a Jimeno Sacristán,
es la forma en que él aborda este análisis del currículum desde el punto de vista de un currículum prescrito, de un currículum que se da en el aula y cómo tanto el profesor como el alumno parte de un contexto. Y ese contexto tiene tradiciones, ¿no? Y esas tradiciones nos permiten enmarcar el sentido del ciudadano y de su propio contexto social. Y para eso, al analizar el contexto de la profesión docente, no hay que perder de vista el impacto que tienen los organismos internacionales, la importancia que tiene una formación permanente del profesorado para nuevos escenarios educativos, y así también cómo la trascendencia de la formación inicial del docente impacta directamente en todo esto. Pero bueno, empecemos por definir qué es el currículum. Y Jimeno Sacristán define el currículum desde un modo de que son unidades ordenadas de contenidos y tiempos que tienen un comienzo y un final, con un desarrollo entre estos que marca límites, imponiendo una norma para la escolarización. Y esto incide directamente en lo que él menciona, que todo lo que potencialmente es enseñable y posible de aprender, pues se puede regular en una de estas unidades ordenadas, que le podemos denominar como curso o grado, que están delimitados en cierto tiempo, tanto para los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Con base en esto, entonces, el currículum, como selección reguladora de los contenidos a enseñar y aprender, se va a determinar por medio de un método, que es un esquema de actividades reguladas, reproducibles y transmitibles para que se genere una práctica didáctica en un contexto escolar, pero que ese contexto escolar no va a estar ajeno al contexto inmediato social de los escolares. Y otra parte también que es muy rescatable dentro de esta propuesta de Jimeno Sacristán es que dentro de estos procesos de enseñanza y aprendizaje podemos observar que se ve al sujeto que aprende o debe de aprender como un proceso interno mediante estrategias de enseñanza y de aprendizaje para tener ciertos resultados independientemente de cuando se da el encuentro del contenido con lo que se debe de aprender, con la actividad que se debe dominar, dando una dinámica de la subjetivación del propio currículum. Es decir, es cuando se opera, es cuando se da esta parte metodológica que determina cómo voy a adquirir este proceso. Y entonces se parte de un proyecto educativo, el cual está inscrito en un contexto curricular, y el currículum puede ser interpretable por el profesor con ciertos materiales. Con base en lo anterior y al haber hecho el análisis de los dos enfoques con respecto a la formación docente, podemos concluir que tanto Vasconcelos como Jimeno Sacristán, lo más importante para ellos es esta parte social dentro de la función docente, y que desgraciadamente, como bien lo refiere en un ejemplo de una ponencia que tiene Jimeno Sacristán, que mientras no interactúen todos los elementos que están alrededor del docente, desde la parte institucional, desde la parte social, mucho menos el currículum, el docente no puede interactuar directamente con una correspondencia social. Sin embargo, esto no determina que el docente no llegue a un ideal que sería formar y transformar la conciencia social de sus alumnos. Entonces, si la innovación y la modernidad están ligadas a conformar una nueva sociedad con el uso de recursos adecuados para que el chico aprenda, para que el chico analice su presente, su pasado y su futuro, y tenga una conciencia social para todos los integrantes de su contexto y de su comunidad, estamos logrando lo que realmente queremos, con base en los puntos de vista de los estudiantes, con base en los puntos de vista del docente, pero también con base en una realidad inmediata que se tendría que vivir en una sociedad mexicana.
grabado por José Luis Moreno. Editado por Miranda Moreno. Producción, dirección e idea original, Elizabeth Molina.